Descubre cómo el éxito, la traición y el deseo lo cambiaron todo en la vida de una chef millonaria. La cumbre del sabor te dejará sin aliento. Antes, dale like y suscríbete. En el prestigioso barrio de El Chicó, en el corazón financiero y cultural de Bogotá, se alzaba una joya culinaria que todos los críticos gastronómicos adoraban mencionar. La Cumbre del Sabor no era solo un restaurante, era una experiencia reservada para quienes sabían apreciar el buen gusto y podían pagarlo. Su fachada era sobria, elegante, con un portón de hierro forjado francés que se abría mediante sensores para recibir exclusivamente a vehículos de alta gama. Un camino empedrado llevaba a la entrada principal, una puerta de madera de cedro tallada a mano, con detalles dorados que resplandecían al contacto con el sol. Las paredes externas estaban revestidas de piedra volcánica pulida y enormes ventanales de cristal blindado permitían una visión parcial del interior, lo suficiente como para despertar la curiosidad y la envidia de quienes solo podían soñar con entrar. En el jardín frontal, esculturas modernas y una fuente de mármol italiano daban la bienvenida, con discretas cámaras de seguridad vigilando cada rincón. Dentro, el ambiente era una sinfonía de lujo. El suelo de mármol blanco, traído desde Carrara, relucía como un espejo. Las paredes combinaban paneles de roble americano con detalles de pan de oro y cuadros originales de artistas latinoamericanos contemporáneos. Un candelabro de cristal de Murano colgaba del techo principal, justo sobre el salón central. El aroma a trufas, vino añejo y especias exóticas llenaba el aire. Había mesas con manteles de lino egipcio, cubiertos de plata sterling y copas de cristal tallado de origen checo. Cada detalle estaba meticulosamente cuidado, desde las servilletas bordadas con el emblema del restaurante hasta los floreros con orquídeas frescas que se cambiaban a diario. La música era suave, un fondo de jazz instrumental o violines en vivo los fines de semana. El restaurante ofrecía cocina de autor internacional, con especialidades en alta cocina francesa y fusiones latinas. Algunos platos destacados: foie gras caramelizado con reducción de maracuyá y vino tinto chileno, langosta thermidor en mantequilla de trufa blanca, filet mignon al estilo argentino con papas soufflé, sopa de cebolla con queso gruyère importado, postres como crème brûlée de café colombiano o mil hojas con frutos rojos del valle. Cada plato era una obra de arte, decorado como si fuera parte de una galería gastronómica. El chef principal había sido formado en Le Cordon Bleu de París. Este no era un sitio para improvisar. Se requería reserva con antelación y había lista de espera, especialmente en fechas especiales. La mente maestra detrás de esta obra de arte era Isabela Montoya, una mujer de 45 años que había trabajado durante más de 2 décadas para construir su imperio. Isabela no solo era una chef consumada, con estudios en París y Barcelona, sino también una empresaria astuta. Proveniente de una familia tradicional bogotana, había desafiado las expectativas de su entorno y edificado su propio nombre con disciplina, esfuerzo y una pasión inquebrantable por la cocina. Isabela vivía en una lujosa casa en el mismo barrio, una propiedad heredada de sus abuelos completamente remodelada por dentro, con ventanales panorámicos, un jardín vertical y una cocina de ensueño donde le gustaba experimentar nuevas recetas los fines de semana. Su esposo, Eduardo Salazar, un abogado reconocido especializado en derecho corporativo, solía pasar largas horas en su bufete, lo cual había generado una distancia considerable entre ambos. Camila y Santiago, sus hijos adolescentes, vivían en una burbuja de privilegio, asistiendo a los mejores colegios
y rodeados de comodidades. Todo cambió cuando, en una de las tantas ferias gastronómicas en Medellín, Isabela conoció a un joven chef de 35 años llamado Alejandro Rivas. Su presentación fue espectacular. Platos innovadores con un toque de cocina ancestral colombiana reinterpretada con técnicas de vanguardia. Alejandro tenía una presencia magnética, una voz suave y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Isabela quedó impresionada y lo invitó a colaborar como chef invitado durante una semana en La Cumbre del Sabor. Los clientes quedaron fascinados con su propuesta. Alejandro no tardó en recibir elogios y atención mediática. Cuando terminó la semana, Isabela le propuso quedarse como chef ejecutivo. Él aceptó encantado. Alejandro comenzó a tener un rol más protagónico. Su cercanía con Isabela fue aumentando, al principio de manera profesional, luego con gestos más personales. Flores en su oficina, mensajes nocturnos con frases inspiradoras, largas charlas después del cierre. Isabela, hambrienta de atención y cariño, fue cayendo poco a poco en una atracción que se transformó en un romance secreto. Mientras Isabela vivía esta historia con el corazón rejuvenecido, otros en el restaurante comenzaron a notar los cambios. Lucía Torres, una camarera con más de 10 años en la empresa, siempre había sido leal, pero no tardó en sospechar que Alejandro tenía más ambiciones que talento. Lucía sabía moverse en la cocina y fuera de ella, y no dudó en acercarse a Alejandro, quien, como buen encantador, también le sonreía a ella en los pasillos. En poco tiempo, Lucía y Alejandro también iniciaron una relación en secreto. Alejandro jugaba sus cartas con habilidad, mantenía su vínculo emocional con Isabela, usaba a Lucía como informante y comenzaba a gestionar la administración interna del restaurante. Sugirió una reestructuración de personal argumentando una visión más moderna, que en realidad solo eliminaba a los empleados que podían percibir su doble juego. Eduardo Salazar notó que algo extraño sucedía. Al principio pensó que era una crisis emocional de Isabela, pero cuando descubrió unos mensajes en su celular, la confrontó. Isabela no negó la relación. En medio de lágrimas y culpas, confesó sentirse abandonada desde hacía años. Eduardo, herido en su orgullo, le pidió el divorcio. El proceso fue doloroso, pero relativamente rápido gracias a sus contactos. Eduardo se quedó con una de las propiedades en La Calera, los hijos decidieron irse con él, e Isabela se quedó con la mansión y con La Cumbre del Sabor. Alejandro se mudó a vivir con ella. Poco a poco, él comenzó a tomar decisiones en el restaurante. Cambió el menú, modificó los horarios, reemplazó proveedores y hasta despidió al sommelier original. Las críticas comenzaron a notarlo. Algunos clientes habituales dejaron de ir. Las pérdidas financieras comenzaron a aparecer. Pero Isabela, cegada por el amor, no veía los síntomas del colapso. El día de su cumpleaños número 46, Isabela organizó una cena especial en su casa con los trabajadores de su restaurante. Alejandro parecía distante. Al final de la noche, al ir a buscarlo al segundo piso, lo encontró en su estudio, besándose con Lucía. El golpe fue brutal. Alejandro no mostró culpa. Le dijo, con una frialdad que heló la sangre de Isabela, que ella ya no era útil, que había vendido el restaurante hacía 3 semanas a un fondo extranjero, usando una firma digital que ella había dejado sin supervisión. El dinero había sido transferido a una cuenta conjunta que ahora estaba vacía. Lucía y él ya tenían boletos para irse a México. Isabela, entre lágrimas, buscó a sus hijos, pero ellos no querían saber nada.
Eduardo se negó a involucrarse al principio, pero cuando vio el estado emocional de Isabela, accedió a ayudarla. Los meses siguientes fueron los más duros. La casa tuvo que ser vendida para cubrir deudas. El restaurante cerró. Isabela se refugió en un apartamento modesto en el barrio La Soledad. Pasaba las noches leyendo recetas antiguas, recordando los tiempos en que cocinar era un placer y no una carga. Comenzó a asistir a terapia. Fue Camila, su hija, quien rompió el silencio. Le pidió que le enseñara a cocinar. Poco a poco, la relación con sus hijos se fue sanando. Isabela entendió que debía reconstruir su vida desde adentro, con el apoyo de Eduardo, quien la perdonó en parte, y de sus hijos. Isabela logró reunir algo de capital. Abrieron juntos un pequeño restaurante en el barrio Chapinero, Renacer. Solo tenía 6 mesas, pero todo era preparado por ellos mismos. Isabela estaba al frente de la cocina, Camila atendía las mesas, Santiago manejaba las redes sociales y Eduardo llevaba la contabilidad. Las críticas volvieron, esta vez con más fuerza. Se hablaba de la ex reina del Chicó, que ahora cocinaba con el alma. Las reservas comenzaron a agotarse, el restaurante creció. En 3 años, abrieron una segunda sede en Usaquén y una tercera en Medellín. Un día, una periodista le informó que Alejandro había sido arrestado en Cancún por fraude y robo. Isabela no sintió alegría, solo una profunda paz. La vida se había encargado de ajustar cuentas. Lucía desapareció sin dejar rastro. Isabela publicó un libro de memorias llamado Sabor a cenizas, que se convirtió en bestseller. Viajó por toda América Latina contando su historia. Compró una nueva casa en Rosales, más pequeña y rodeada de árboles, donde cada tarde cocinaba con su familia. Aprendió que el éxito no consiste en tener el restaurante más caro ni en vivir en el barrio más exclusivo, sino en saber con quién compartes tu mesa. Y así, de las cenizas de la traición, surgió un fuego nuevo, más fuerte, más verdadero. Entre sabores, memorias y nuevos comienzos, un día cualquiera, Eduardo le pidió a Isabela que se casara con él. Pero esta vez, sin lujos, sin testigos, sin vestidos de gala, solo ellos, de pie en la cocina donde todo renació, con las manos manchadas de harina y el corazón limpio de reproches. Esta vez, le dijo él, no quiero prometerte un amor perfecto, solo uno verdadero. Y yo, respondió ella sonriendo, prometo no olvidarnos nunca de esto, ni de nosotros. Volvieron a casarse en una ceremonia pequeña, en un jardín sencillo con flores silvestres, acompañados solo por quienes realmente habían permanecido. No hubo cámaras, ni banquetes, ni brindis vacíos, solo una mesa con comida hecha por ambos, un anillo nuevo y la certeza de que, cuando el amor es real, sabe esperar, sanar y empezar de nuevo. El amor, como la buena cocina, requiere tiempo, fuego lento y atención a los detalles. No basta con tener los ingredientes correctos. Hay que saber cuándo remover, cuándo dejar reposar y cuándo empezar de nuevo. En la vida, todos cometemos errores, pero solo quienes tienen el valor de mirarse de nuevo a los ojos y decir, sigamos, encuentran el verdadero sabor de lo eterno. En este canal, cada relato te sumerge en un mundo de lujo, poder y emociones que te dejarán sin aliento. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos llevarte a un mundo donde la realidad supera la ficción. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir compartiendo estas historias maravillosas. ¿Listo para la próxima aventura? Nos vemos en el siguiente video, donde la riqueza, el poder y el glamour volverán a ser los protagonistas. Hasta entonces.